Imagina por un momento el concepto más fundamental de muchas religiones. Un único Dios, omnipotente, omnipresente, la fuente de toda creación y bondad. Una idea que, en su esencia, debería unirte a toda la humanidad bajo un mismo paraguas espiritual. Sin embargo, la historia te grita una verdad incómoda, un oxímoron sangriento. La proliferación de guerras libradas precisamente en nombre de ese Dios único. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la creencia en una misma divinidad, en lugar de ser un faro de unidad, convertirse en la excusa para la más brutal de las divisiones? Esta es la paradoja que te convoca hoy, una pregunta que ha resonado a través de los siglos, manchando las páginas de la historia con la sangre de incontables conflictos religiosos. Piensa en ello detenidamente. Desde las cruzadas medievales, con sus ejércitos marchando bajo la bandera de la cruz, hasta los enfrentamientos contemporáneos que vemos en las noticias, la religión ha sido, y sigue siendo, un factor poderoso en la instigación y perpetuación de la violencia. Cristianos contra musulmanes luchando por Tierra Santa, sunitas contra chiítas inmersos en una contienda sectaria que parece no tener fin, hindúes contra musulmanes en disputas territoriales y religiosas que se extienden por generaciones, y la lista continúa, un triste testimonio de la capacidad humana para convertir incluso la más sublime de las creencias en un arma de destrucción masiva. Y en el centro de todo, la firme afirmación de que nuestro Dios, el único y verdadero, está de nuestro lado, otorgándonos una licencia divina para aniquilar al otro, de aquel que osa adorar de una manera diferente a la nuestra. Pero detente un instante y reflexiona profundamente. ¿Es realmente Dios quien incita estas guerras? ¿Es la propia idea de un ser supremo único la que inevitablemente conduce al conflicto entre sus seguidores? O quizás la respuesta se encuentre en un terreno mucho más humano, más terrenal, arraigada en nuestras propias limitaciones y sesgos. Tal vez, la clave para desentrañar esta paradoja no reside en la naturaleza intrínseca de lo divino, sino en la naturaleza falible de nuestra propia interpretación de lo divino, en cómo nosotros, como seres humanos, comprendemos y aplicamos esas enseñanzas ancestrales. Este viaje que emprendemos hoy no busca señalar con el dedo acusador ni juzgar la fe sincera de nadie. Más bien, nuestro objetivo primordial es explorar las raíces ocultas de los conflictos religiosos, adentrarnos en los complejos mecanismos psicológicos, sociales e históricos que tienen la capacidad de transformar una creencia que debería ser unificadora en un motivo de lucha encarnizada. Y en este intrincado laberinto de la fe y la violencia, donde las líneas entre lo sagrado y lo profano se difuminan, descubriremos un personaje fascinante y a menudo profundamente malentendido: San Pablo. Para muchos dentro de la tradición cristiana, Pablo es una figura central e indiscutible, un apóstol cuya influencia en la formación de la doctrina cristiana, tal como la conocemos hoy, es sencillamente innegable. Sus cartas han moldeado la teología, la ética y la práctica religiosa de miles de millones de personas a lo largo de 2 milenios. Pero para otros, su legado es mucho más ambiguo, incluso controvertido, generando debates y diferentes perspectivas sobre su verdadero significado e impacto. ¿Fue Pablo un unificador, un constructor de puentes entre diferentes culturas y sistemas de creencias en el crisol del Imperio Romano? ¿O sus enseñanzas, tal como han sido transmitidas e interpretadas a lo largo de la historia por diversas autoridades religiosas y líderes de opinión, contribuyeron inadvertidamente a la creación de divisiones dentro del cristianismo y, en última instancia, a la justificación de los conflictos religiosos que han asolado nuestro mundo? Esta es la pregunta fundamental que nos guiará a lo largo de nuestro análisis exhaustivo.
No buscaremos respuestas fáciles ni conclusiones simplistas que puedan satisfacer una curiosidad superficial. La historia de la religión y la guerra es intrínsecamente compleja, llena de matices sutiles, contradicciones aparentes y giros inesperados que desafían cualquier intento de explicación simplista. Pero al examinarla con una mente abierta, libre de prejuicios y con una perspectiva profundamente crítica, podemos comenzar a comprender la desconcertante paradoja de cómo la creencia en un Dios único, que debería inspirar amor y compasión, paradójicamente ha sido utilizada una y otra vez para justificar tanta violencia, tanto derramamiento de sangre inocente. Así que te invito a acompañarme en este viaje de exploración y descubrimiento. Despojémonos juntos de nuestras ideas preconcebidas, de las narrativas simplificadas que hemos internalizado, y exploremos juntos la profunda paradoja del Dios único y las guerras santas. Quizás al comprender mejor el origen oculto de estos conflictos, al desenterrar las capas de interpretación que han oscurecido la verdad, podamos encontrar un camino hacia un futuro donde la fe sea genuinamente una fuente de unidad, de entendimiento mutuo y de paz duradera para toda la humanidad, en lugar de la perpetua justificación de la división, el odio y el conflicto. Porque, en última instancia, si realmente creemos en un solo Dios, en una única fuente de toda existencia, ¿no deberíamos esforzarnos con todas nuestras fuerzas por encontrar la unidad esencial en esa creencia compartida, en lugar de caer una y otra vez en la trampa de la intolerancia y la justificación del conflicto fratricida? La respuesta, como pronto descubrirás, es mucho más intrincada, más fascinante y quizás más esperanzadora de lo que podríamos imaginar en este momento. Piensa en una misma melodía interpretada por diferentes músicos. Cada uno, aunque toque la misma secuencia de notas, aportará su propio estilo, su propia sensibilidad, su propia comprensión de la pieza. El resultado final puede ser hermoso, evocador, pero también sorprendentemente diferente según quien la interprete. De manera similar, la idea de un único Dios, una verdad trascendente, pasa a través del filtro de la interpretación humana. Y es en este proceso de traducción, de comprensión individual y colectiva, donde a menudo se siembran las semillas de la discordia. Considera por un momento la vastedad de las escrituras sagradas de las diferentes religiones monoteístas, la Biblia, el Corán, la Torá. Todas ellas, en su núcleo, buscan transmitir un mensaje divino, una guía para la vida, un camino hacia la conexión con lo trascendente. Sin embargo, si lees diferentes traducciones, diferentes comentarios, diferentes sermones basados en un mismo pasaje, te darás cuenta de la asombrosa variedad de interpretaciones que pueden surgir. Una misma frase, una misma parábola, puede ser entendida de maneras radicalmente distintas, llevando a conclusiones teológicas y prácticas de vida que a veces son incluso contradictorias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una verdad que se proclama única puede dar lugar a tantas perspectivas divergentes? La respuesta reside en nuestra propia naturaleza humana. Cada uno de nosotros llega a la fe con su propio bagaje de experiencias, su propia educación, su propia cultura, sus propias predisposiciones psicológicas. Todos estos factores actúan como una lente a través de la cual percibimos e interpretamos el mundo, incluyendo el mundo de lo espiritual. Lo que para ti puede ser una metáfora poética, para otro puede ser una verdad literal e innegable. Lo que para ti puede ser un principio general de amor y compasión, para otro puede ser una regla estricta y inflexible que debe aplicarse sin excepción. Imagina, por ejemplo, un pasaje bíblico que hable sobre la ira de Dios. Para algunos,
Esto puede ser interpretado como una expresión figurativa del disgusto divino ante la injusticia y el pecado. Para otros, puede evocar la imagen de un Dios vengativo y punitivo, dispuesto a desatar su furia sobre aquellos que no cumplen sus mandamientos. Ambas interpretaciones se basan en el mismo texto, pero las implicaciones para la comprensión de la naturaleza de Dios y para la forma en que los creyentes deben comportarse son enormemente diferentes. De manera similar, piensa en las diferentes corrientes dentro de una misma religión. El cristianismo, por ejemplo, se ha ramificado en innumerables denominaciones a lo largo de los siglos, cada una con sus propias interpretaciones de la Biblia y sus propias tradiciones. El catolicismo, el protestantismo, la ortodoxia, y dentro de cada una de estas ramas principales, una multitud de subgrupos con sus propias particularidades doctrinales. ¿La razón principal de estas divisiones? Diferencias en la interpretación de las mismas escrituras, de los mismos principios fundamentales. Lo mismo ocurre con el Islam, con sus principales ramas del sunismo y el chiismo, y con las numerosas escuelas de pensamiento dentro de cada una. O con el judaísmo, con sus diversas corrientes que van desde el judaísmo ortodoxo hasta el reformista, cada una con su propia manera de entender y practicar la ley judía. En todos estos casos, la creencia en un único Dios no ha impedido la aparición de una rica y a veces conflictiva diversidad de interpretaciones. Y es precisamente en este punto donde se vuelve crucial la figura de San Pablo. Sus cartas, que forman una parte fundamental del Nuevo Testamento, han sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Sus palabras sobre la ley, la gracia, la fe, la justificación, la relación entre judíos y gentiles, han sido debatidas, analizadas y reinterpretadas durante siglos, dando lugar a diferentes escuelas de pensamiento teológico y, en algunos casos, a profundas divisiones dentro del cristianismo. Piensa en la influencia de Pablo en la Reforma protestante. Martín Lutero, por ejemplo, basó gran parte de su teología de la justificación por la fe en su interpretación de las cartas de Pablo, especialmente la carta a los romanos. Su lectura de Pablo como un defensor de la primacía de la fe sobre las obras de la ley fue un catalizador para la ruptura con la Iglesia Católica Romana y el surgimiento del protestantismo. Sin embargo, otras interpretaciones de Pablo han llevado a conclusiones teológicas muy diferentes. La clave aquí es entender que la interpretación no es un proceso objetivo y neutral. Está influenciada por el contexto histórico, cultural, social y político en el que se lleva a cabo. Los intérpretes, ya sean líderes religiosos, teólogos o incluso individuos que leen las Escrituras por sí mismos, siempre traen consigo sus propias perspectivas y prejuicios, conscientes o inconscientes. Y estas perspectivas pueden moldear radicalmente la forma en que entienden y transmiten el mensaje religioso. Así que, mientras continuamos nuestro viaje para desentrañar la paradoja del Dios único y las guerras santas, recuerda siempre el filtro de la interpretación. Una misma verdad puede ser percibida de múltiples maneras, y estas diferentes percepciones pueden, lamentablemente, convertirse en la base para la división y el conflicto. En el próximo capítulo, nos centraremos específicamente en la figura de San Pablo, y comenzaremos a explorar si sus enseñanzas fueron realmente un faro de unidad o quizás una fuente inadvertida de la discordia que ha marcado la historia religiosa. Detente un momento y considera la figura de Saulo de Tarso, el hombre que se convertiría en el apóstol Pablo. Su transformación en el camino a Damasco es uno de los relatos más icónicos de la historia religiosa, un giro dramático que lo llevó de perseguidor de los primeros cristianos a uno de sus más fervientes defensores y propagadores de su mensaje.
Su influencia en el desarrollo del cristianismo primitivo es innegable. Sus cartas forman una parte sustancial del Nuevo Testamento y han moldeado la teología cristiana durante 2000 años. Pero ¿fue Pablo realmente un arquitecto de la unidad, un visionario que buscó derribar las barreras entre diferentes pueblos y culturas a través de su fe en Cristo? ¿O, paradójicamente, sus enseñanzas, tal como han sido interpretadas a lo largo de la historia, sembraron inadvertidamente las semillas de la discordia religiosa? Para muchos, la respuesta parece obvia. Pablo es visto como el gran apóstol de los gentiles, aquel que llevó el mensaje de Jesús más allá de las fronteras del judaísmo, abriendo las puertas de la fe a todos los pueblos. Sus palabras sobre la igualdad en Cristo, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 resuenan como un poderoso llamado a la unidad y la inclusión. Su incansable labor misionera, sus viajes por todo el Imperio Romano, la fundación de comunidades cristianas en diversas ciudades, todo esto parece apuntar a un hombre profundamente comprometido con la expansión de un mensaje unificador. Sin embargo, si profundizas un poco más en sus cartas y en la historia de su recepción, emerge una imagen más compleja y, quizás, más problemática. Algunas de las propias palabras de Pablo, o al menos la forma en que han sido interpretadas, han sido utilizadas a lo largo de los siglos para justificar la exclusión, la discriminación e incluso la violencia. Piensa, por ejemplo, en los pasajes que han sido utilizados para subordinar a las mujeres en la Iglesia, o en aquellos que parecen condenar a ciertos grupos o prácticas. La cuestión no es si Pablo tenía la intención de causar división, sino si sus palabras, al pasar por el filtro de la interpretación humana a lo largo de diferentes épocas y contextos culturales, han tenido ese efecto. Considera también el contexto en el que Pablo escribió. Era un judío fariseo, profundamente arraigado en las tradiciones y leyes de su pueblo. Su encuentro con Cristo lo transformó, pero no borró por completo su trasfondo. Muchas de sus cartas están dirigidas a comunidades cristianas tempranas que estaban luchando por definir su identidad en relación con el judaísmo. ¿Debían los gentiles convertirse al judaísmo y seguir la ley de Moisés para ser seguidores de Jesús? Esta fue una de las grandes controversias del cristianismo primitivo, y Pablo jugó un papel central en ella. Su insistencia en que la salvación se obtiene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley fue revolucionaria y fundamental para la expansión del cristianismo entre los gentiles. Pero también generó tensiones y debates con aquellos que creían que la observancia de la ley judía seguía siendo esencial. Algunas de las propias cartas de Pablo reflejan estas tensiones, con fuertes críticas hacia aquellos que promovían la circuncisión y la observancia de la ley entre los conversos gentiles. Es importante recordar que las cartas de Pablo no eran tratados teológicos sistemáticos escritos en un vacío. Eran respuestas a problemas y preguntas específicas que surgían en las comunidades a las que se dirigía. A menudo su lenguaje es apasionado, incluso polémico, reflejando las intensas luchas internas que estaban experimentando las primeras comunidades cristianas. Tomar versículos aislados fuera de su contexto original y aplicarlos directamente a situaciones completamente diferentes siglos después puede llevar a interpretaciones erróneas y a la creación de divisiones que Pablo probablemente nunca imaginó. Además, la recepción de las cartas de Pablo a lo largo de la historia ha estado marcada por la influencia de diferentes intereses y agendas. Líderes religiosos, teólogos y gobernantes han utilizado sus palabras para apoyar sus propias ideas y justificar sus propias acciones, a veces de maneras que contradicen el espíritu general del mensaje de Pablo. Piensa en cómo ciertos pasajes han sido utilizados para defender la esclavitud,
la persecución de los herejes o la supremacía de una determinada interpretación doctrinal sobre otras. La pregunta de si Pablo fue un arquitecto de la unidad o un sembrador de discordia no tiene una respuesta simple. Probablemente fue ambas cosas, en diferentes momentos y para diferentes personas. Su visión de un cristianismo que trascendiera las fronteras étnicas y culturales fue indudablemente unificadora en su intención. Pero la forma en que sus enseñanzas fueron formuladas y sobre todo la forma en que han sido interpretadas a lo largo de la historia han tenido consecuencias que a veces han sido profundamente divisorias. En el próximo capítulo nos adentraremos en el mundo de Pablo, el crisol de creencias y culturas en el que vivió y predicó. Comprender el contexto histórico y social en el que surgieron sus ideas es fundamental para poder evaluar su legado de una manera más completa y matizada, y para entender cómo sus palabras pudieron haber sido interpretadas de maneras tan diversas y, a veces, tan conflictivas. Para comprender verdaderamente la complejidad de la figura de San Pablo y el impacto de sus enseñanzas, es crucial que te transportes mentalmente al mundo en el que vivió. Imagina el primer siglo del Imperio Romano, un crisol de culturas, lenguas y creencias que se extendía desde las áridas arenas de Oriente Medio hasta las verdes colinas de la Galia y la sofisticación de la propia Roma. Este no era un mundo homogéneo, sino un vasto mosaico de tradiciones religiosas y filosóficas en constante interacción, a menudo pacífica, pero también marcada por tensiones y conflictos. Piensa en la diversidad religiosa del Imperio Romano. El panteón de dioses romanos y griegos seguía siendo ampliamente venerado, con sus templos imponentes y sus elaborados rituales. Pero junto a estas deidades tradicionales, florecían una multitud de cultos mistéricos orientales, como el culto a Mitra, a Isis y Osiris, que ofrecían a sus seguidores una experiencia religiosa más personal y emocional, a menudo centrada en la idea de la muerte y la resurrección. El judaísmo, con su antigua tradición monoteísta y su estricta observancia de la ley, también era una presencia significativa en muchas ciudades del imperio, con sus propias sinagogas y comunidades dispersas por todo el Mediterráneo. En este contexto de pluralismo religioso, las ideas cristianas emergieron como una más entre muchas otras. Inicialmente, el cristianismo fue visto como una secta dentro del judaísmo, compartiendo muchas de sus creencias y prácticas. Pero a medida que el mensaje de Jesús comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Judea y a atraer a gentiles, la joven fe cristiana comenzó a definirse a sí misma en relación con el judaísmo y con el mundo pagano circundante. Pablo fue una figura clave en este proceso de diferenciación. Como judío de la diáspora, nacido en Tarso, una ciudad cosmopolita de Cilicia, estaba familiarizado con la cultura griega y hablaba griego con fluidez. Esta formación bicultural le permitió tender puentes entre el mundo judío y el mundo gentil, presentando el mensaje de Jesús de una manera que resonara con ambos. Su ciudadanía romana también le otorgaba ciertos derechos y privilegios que facilitaron sus viajes y su labor misionera por todo el imperio. Pero este mundo de diversidad religiosa también era un mundo de tensiones. Las diferentes creencias a menudo chocaban, dando lugar a malentendidos, prejuicios e incluso persecuciones. Los cristianos, en particular, fueron objeto de sospecha y hostilidad por parte de las autoridades romanas y de algunos sectores de la población pagana. Su negativa a participar en los cultos imperiales y a reconocer la divinidad del emperador era vista como una amenaza al orden social y político. Además de la diversidad religiosa, el Imperio Romano también era un mundo estratificado socialmente, con una marcada distinción entre ciudadanos romanos y no ciudadanos,
entre libres y esclavos, entre ricos y pobres. Estas divisiones sociales también influyeron en la forma en que se entendía y se practicaba la religión. El mensaje cristiano de igualdad ante Dios y de amor al prójimo, incluso al enemigo, representaba un desafío radical a las normas sociales establecidas. En este crisol de creencias y tensiones sociales, las cartas de Pablo ofrecieron una guía y una visión para las primeras comunidades cristianas. Abordaron cuestiones prácticas sobre cómo debían vivir los creyentes, cómo debían relacionarse entre sí y con el mundo exterior, y cómo debían entender las enseñanzas de Jesús a la luz de su propia tradición judía y de la cultura helenística en la que estaban inmersos. Sin embargo, es precisamente en este intento de navegar por las complejidades de su tiempo donde las palabras de Pablo se volvieron susceptibles a diferentes interpretaciones. Su necesidad de abordar problemas específicos en comunidades particulares, utilizando un lenguaje que resonaba con su audiencia original, significaba que sus cartas a menudo estaban llenas de matices y presuposiciones que podían perderse o malinterpretarse en contextos posteriores. Por ejemplo, sus discusiones sobre la ley judía deben entenderse en el contexto del debate dentro del cristianismo primitivo sobre si los gentiles convertidos debían o no seguir las leyes y costumbres judías. Lo que Pablo estaba argumentando en ese momento era que la salvación se obtenía a través de la fe en Cristo y no a través de la estricta observancia de la ley mosaica. Esta fue una postura liberadora para los gentiles, pero también generó controversia y fue interpretada de diferentes maneras por diferentes grupos dentro de la Iglesia primitiva. De manera similar, sus comentarios sobre los roles de hombres y mujeres en la Iglesia deben entenderse en el contexto de las normas sociales y culturales del mundo romano, donde las mujeres tenían un papel público limitado. Interpretar estos pasajes literalmente en el siglo XXI, sin tener en cuenta el contexto histórico, puede llevar a conclusiones que no reflejan el espíritu más amplio del mensaje de igualdad y amor de Pablo. Comprender el mundo de Pablo, con su rica diversidad religiosa y cultural, sus tensiones sociales y políticas, y los debates internos dentro de las primeras comunidades cristianas, es esencial para poder abordar sus cartas con una perspectiva informada y crítica. Solo así podremos comenzar a desentrañar las múltiples capas de interpretación que se han acumulado sobre sus palabras a lo largo de los siglos y evaluar si realmente fue un arquitecto de la unidad o, quizás, una fuente involuntaria de discordia. El siguiente paso en nuestro análisis nos llevará directamente a algunas de sus cartas más influyentes, donde examinaremos de cerca la chispa de la contradicción que algunos han encontrado en sus escritos. Ahora que tienes una imagen más clara del complejo tapiz del mundo en el que Pablo desenvolvió su ministerio, es momento de dirigir nuestra atención directamente a sus escritos. Sus cartas, esos documentos personales dirigidos a comunidades específicas, en momentos particulares, se han convertido en la piedra angular de gran parte de la teología cristiana. Pero si te acercas a ellas sin ideas preconcebidas, con la mente abierta a la posibilidad de interpretaciones diversas, quizás comiences a percibir lo que algunos han denominado una chispa de contradicción. Puntos de tensión que, con el tiempo, pudieron haber contribuido a la fragmentación y el conflicto. Considera, por ejemplo, la tensión que a menudo se percibe entre los pasajes que enfatizan la libertad del cristiano bajo la gracia y aquellos que parecen imponer reglas y normas estrictas de conducta. En algunas de sus cartas, Pablo proclama con fuerza que los creyentes han sido liberados de la esclavitud de la ley a través de su fe en Cristo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Este mensaje de liberación resonó profundamente
y fue fundamental para la expansión del cristianismo entre los gentiles, quienes nunca habían estado bajo la ley mosaica. Sin embargo, en otras partes de sus cartas, Pablo parece establecer reglas muy específicas sobre cómo deben comportarse los cristianos. Habla de la importancia de la sumisión a las autoridades, de los roles apropiados para hombres y mujeres en la Iglesia, de la necesidad de evitar ciertos comportamientos considerados pecaminosos. Estos pasajes a menudo han sido interpretados como mandatos divinos inmutables, llevando a debates y divisiones sobre la autoridad de la Escritura y la forma correcta de vivir la vida cristiana. ¿Cómo reconciliamos estas dos vertientes en el pensamiento de Pablo? ¿Estaba realmente abogando por una libertad absoluta del creyente, o más bien por una libertad dentro de un marco de principios éticos y morales? La respuesta, como suele ocurrir, no es sencilla y ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos han argumentado que Pablo estaba abordando diferentes situaciones y audiencias en sus diversas cartas, adaptando su mensaje a las necesidades específicas de cada comunidad. Otros han sugerido que existe una tensión inherente en su pensamiento, un equilibrio delicado entre la libertad del espíritu y la necesidad de orden y disciplina en la Iglesia. Otro punto de posible tensión se encuentra en la relación de Pablo con la ley judía. Como mencionamos anteriormente, Pablo argumentó con vehemencia que la justificación se obtiene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Esta fue una ruptura radical con la tradición judía y fue fundamental para la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana sin necesidad de convertirse al judaísmo. Sin embargo, Pablo también afirmó en otras ocasiones que la ley es santa, justa y buena. Romanos 7, 12. ¿Cómo entender esta aparente contradicción? Algunos han interpretado que Pablo veía la ley como algo que había cumplido su propósito en Cristo, sirviendo como un tutor que nos guiaba hacia la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos bajo ese tutor. Gálatas 3, 24-25. Otros han argumentado que Pablo distinguía entre la ley ceremonial judía, que ya no era obligatoria para los cristianos, y la ley moral, que seguía siendo relevante. Estas diferentes interpretaciones han llevado a diversas comprensiones de la relación entre el cristianismo y el judaísmo, y han tenido un impacto significativo en la forma en que los cristianos han entendido el Antiguo Testamento. Además de estas tensiones teológicas, también se pueden percibir posibles contradicciones en el tono y el estilo de las cartas de Pablo. En algunos momentos se muestra afectuoso y comprensivo con sus lectores, expresando su profundo amor y preocupación por ellos. En otros momentos, puede ser severo y autoritario, reprendiendo a las comunidades por sus errores y exhortándolos a corregir su comportamiento. ¿Reflejan estos cambios de tono diferentes facetas de su personalidad o quizás diferentes situaciones que requerían enfoques distintos? Es importante recordar que no todas las cartas que tradicionalmente se atribuyen a Pablo son aceptadas por todos los estudiosos como auténticas. Algunas, conocidas como las Deutero-Paulinas, como la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, la carta a los efesios y las cartas pastorales, son consideradas por algunos como escritas por discípulos de Pablo que continuaron su legado. Esta cuestión de la autenticidad añade otra capa de complejidad a la hora de analizar el pensamiento de Pablo, ya que diferentes autores podrían haber tenido diferentes énfasis y perspectivas. La chispa de la contradicción. En las cartas de Pablo, no implica necesariamente que fuera un pensador incoherente o que sus enseñanzas fueran inherentemente divisorias. Más bien sugiere que su pensamiento era complejo, que abordaba una variedad de cuestiones difíciles en un contexto dinámico y cambiante, y que sus palabras, al ser interpretadas a través del tiempo y por diferentes personas con sus propias agendas,
podrían dar lugar a comprensiones diversas y, en algunos casos, conflictivas. En el próximo paso de nuestro análisis, nos centraremos en una de las cartas de Pablo en particular, la carta a los Gálatas. Esta carta, con su fuerte énfasis en la justificación por la fe y su crítica a la imposición de la ley judía a los gentiles, ha sido un texto fundamental en la historia del cristianismo y un punto de partida para muchas interpretaciones diferentes, algunas de las cuales han tenido consecuencias significativas para la unidad religiosa. Cuando te enfrentas a textos antiguos como las cartas de Pablo, una pregunta fundamental inevitablemente surge en tu mente. ¿Qué dijo realmente este hombre? A lo largo de los siglos, sus escritos han sido copiados, traducidos, interpretados y reinterpretados innumerables veces. En este proceso, es natural preguntarse si el mensaje que leemos hoy es exactamente el mismo que Pablo transmitió originalmente a las comunidades del primer siglo. La batalla por la autenticidad de las palabras de Pablo es un aspecto crucial para comprender su legado y su posible contribución a los conflictos religiosos. Piensa en el proceso de transmisión de textos en la antigüedad. Antes de la invención de la imprenta, los manuscritos eran copiados a mano, un proceso laborioso y susceptible a errores involuntarios o incluso a alteraciones deliberadas. Los escribas podían cometer errores al transcribir, podían añadir notas o comentarios que con el tiempo se incorporaban al texto principal, o incluso podían modificar pasajes para hacerlos más acordes con sus propias creencias o con la doctrina predominante en su época. En el caso de las cartas de Pablo, contamos con una serie de manuscritos antiguos que datan de diferentes épocas y lugares. Los estudiosos de la Biblia se dedican a comparar estos manuscritos para intentar reconstruir el texto original lo más fielmente posible. Este campo de estudio, conocido como crítica textual, es complejo y requiere un profundo conocimiento de las lenguas antiguas, la historia y la cultura del mundo bíblico. Una de las cuestiones más debatidas en la crítica textual paulina es la autenticidad de algunas de las cartas que tradicionalmente se le atribuyen. Como mencionamos en el capítulo anterior, 7 de las 13 cartas que llevan el nombre de Pablo, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera a los Tesalonicenses y Filemón, son ampliamente aceptadas por los estudiosos como auténticas, es decir, escritas por el propio Pablo. Sin embargo, la autoría de las otras 6, Segunda a los Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda a Timoteo y Tito, conocidas como las cartas pastorales, es objeto de debate. Existen varias razones por las que algunos estudiosos cuestionan la autenticidad de estas últimas cartas. En algunos casos, el estilo de escritura, el vocabulario y la teología que se encuentran en estas cartas difieren del que se observa en las cartas cuya autoría es más segura. Por ejemplo, las cartas pastorales presentan una estructura eclesiástica más desarrollada de lo que se esperaría en la época de Pablo y abordan problemas y preocupaciones que parecen ser más propios de una generación posterior de líderes cristianos. Si algunas de estas cartas no fueron escritas por Pablo mismo, sino por discípulos o seguidores que escribieron en su nombre, esto tendría implicaciones importantes para nuestra comprensión de su pensamiento. Estos autores posteriores podrían haber tenido sus propias perspectivas teológicas y podrían haber interpretado y aplicado las enseñanzas de Pablo de maneras que él no necesariamente habría aprobado. Pero la cuestión de la autenticidad es solo una parte de la batalla por determinar qué dijo realmente Pablo. Incluso en el caso de las cartas cuya autoría es segura, la interpretación sigue siendo un desafío. Como hemos visto, el contexto histórico y cultural en el que Pablo escribió es muy diferente al nuestro.
y entender sus palabras requiere un esfuerzo por situarnos en su mundo y comprender las preocupaciones y los debates que estaban teniendo lugar en las comunidades a las que se dirigía. Además, el lenguaje de Pablo a menudo es complejo y lleno de matices. Utiliza metáforas, analogías y argumentos retóricos que pueden ser difíciles de entender completamente para los lectores modernos. Sus cartas a menudo están escritas en respuesta a situaciones específicas y abordan problemas particulares que surgían en las iglesias primitivas. Sacar versículos aislados de su contexto original puede llevar a interpretaciones erróneas y a conclusiones que no reflejan la intención de Pablo. Por ejemplo, sus famosas palabras sobre la justificación por la fe en la carta a los romanos han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Para Martín Lutero, esta doctrina se convirtió en el pilar central de la Reforma protestante, enfatizando la idea de que la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe a través de la fe en Cristo, independientemente de las obras de la ley. Sin embargo, otras tradiciones cristianas han interpretado este pasaje de manera diferente, enfatizando la importancia de las obras junto con la fe para la salvación. La forma en que entendemos las palabras de Pablo tiene consecuencias prácticas importantes. Las interpretaciones de sus cartas han influido en la forma en que los cristianos han entendido la naturaleza de Dios, la relación entre el cristianismo y el judaísmo, el papel de la ley, la ética sexual, la organización de la Iglesia y muchos otros temas. Y, como hemos visto, las diferencias en la interpretación han sido a menudo una fuente de división y conflicto dentro del cristianismo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a las cartas de Pablo de una manera que nos permita comprender mejor lo que realmente dijo? En primer lugar, es importante reconocer la complejidad del proceso de transmisión e interpretación. Debemos ser conscientes de las limitaciones de nuestros conocimientos y de la posibilidad de que nuestras propias perspectivas y prejuicios influyan en nuestra lectura. En segundo lugar, es fundamental estudiar las cartas de Pablo en su contexto histórico y cultural original. Esto implica aprender sobre el mundo del primer siglo, las creencias y prácticas del judaísmo y del mundo grecorromano, y las situaciones específicas a las que Pablo estaba respondiendo en sus cartas. En tercer lugar, debemos leer las cartas de Pablo en su totalidad, prestando atención al flujo de su argumento y a la relación entre los diferentes pasajes. Evitar sacar versículos aislados de su contexto puede ayudarnos a obtener una comprensión más precisa de su mensaje general. Finalmente, es útil leer las cartas de Pablo en diálogo con otros estudiosos y con la tradición cristiana en su conjunto. Existen innumerables comentarios y análisis académicos sobre sus escritos que pueden ofrecernos diferentes perspectivas e iluminar pasajes difíciles. La batalla por la autenticidad y la interpretación de las palabras de Pablo continúa hasta el día de hoy. No siempre podemos estar seguros de lo que dijo exactamente o de cómo habría aplicado sus enseñanzas a las situaciones contemporáneas. Sin embargo, al abordar sus cartas con humildad, rigor y una mente abierta, podemos esperar obtener una comprensión más profunda de su legado y de su posible papel en la historia de los conflictos religiosos. El siguiente paso en nuestra exploración nos llevará a examinar el poder de la palabra escrita y cómo las intenciones originales pueden transformarse en dogmas rígidos a lo largo del tiempo. Una vez que una idea se plasma en palabras escritas, adquiere una nueva dimensión de poder. Deja de ser efímera, sujeta a la memoria y a la transmisión oral, y se convierte en algo tangible, permanente, capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. Piensa en las inscripciones en piedra de civilizaciones antiguas, en los manuscritos medievales iluminados, en los libros impresos que han difundido el conocimiento y las creencias a lo largo de la historia. La palabra escrita
tiene la capacidad de moldear mentes, inspirar acciones y, como veremos, también de convertirse en la base de dogmas rígidos que pueden generar división y conflicto. Imagina las cartas de Pablo llegando a las comunidades cristianas del primer siglo. Para aquellos que las recibían, eran mensajes personales de un líder y apóstol al que respetaban profundamente. Sus palabras eran leídas en voz alta en las reuniones de la Iglesia, discutidas y aplicadas a las situaciones específicas que enfrentaban estas comunidades. En este contexto original, las cartas de Pablo eran herramientas prácticas para la guía y el crecimiento espiritual. Pero a medida que el tiempo pasaba y el cristianismo se extendía, estas cartas comenzaron a ser recopiladas, copiadas y distribuidas a otras comunidades. Adquirieron un estatus cada vez mayor, hasta que finalmente fueron reconocidas como parte del canon del Nuevo Testamento, como escritura inspirada por Dios. En este proceso de canonización, las cartas de Pablo dejaron de ser simplemente correspondencia personal y se transformaron en textos sagrados, dotados de una autoridad divina. Este cambio de estatus tuvo profundas implicaciones para la forma en que se leían e interpretaban las palabras de Pablo. Lo que originalmente eran respuestas a problemas específicos en comunidades particulares, comenzó a ser visto como principios universales y atemporales, aplicables a todas las situaciones y a todos los creyentes en todas las épocas. La flexibilidad y la adaptabilidad inherentes a la correspondencia personal dieron paso a una interpretación más literal y dogmática. Piensa en cómo una frase o un pasaje específico de una carta de Pablo, escrito para abordar una cuestión particular en la iglesia de Corinto o en la de Galacia, podría ser tomado fuera de su contexto original y utilizado para establecer una doctrina o una regla de conducta para todos los cristianos en todos los tiempos. La intención original de Pablo al escribir esas palabras, que podría haber sido muy específica y limitada a una situación particular, podría perderse o distorsionarse en el proceso de generalización y dogmatización. Además, una vez que un texto se considera sagrado e infalible, cualquier interpretación que se desvíe de la comprensión tradicional puede ser vista como una herejía, como una negación de la verdad divina. Esto puede llevar a la intolerancia y a la persecución de aquellos que sostienen puntos de vista diferentes. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de conflictos y divisiones que surgieron de disputas sobre la interpretación de pasajes bíblicos, incluyendo las cartas de Pablo. Considera, por ejemplo, las controversias que surgieron en torno a la interpretación de las palabras de Pablo sobre la Cena del Señor. Diferentes grupos cristianos llegaron a conclusiones diferentes sobre la naturaleza de la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo que llevó a siglos de debate y, en última instancia, a la separación de diferentes denominaciones. En este caso, las palabras de Pablo, escritas en un contexto de celebración y recuerdo, se convirtieron en el centro de profundas diferencias doctrinales. De manera similar, las palabras de Pablo sobre la relación entre la fe y las obras han sido objeto de intensos debates. Como vimos anteriormente, la interpretación de Lutero de la justificación por la fe en Romanos y Gálatas fue un catalizador para la Reforma. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana y otras tradiciones cristianas han mantenido una visión diferente, enfatizando la importancia de las obras como una expresión necesaria de la fe. Estas diferentes interpretaciones, basadas en la lectura de los mismos textos paulinos, han llevado a siglos de división y controversia entre diferentes ramas del cristianismo. El poder de la palabra escrita también reside en su capacidad para ser utilizada como una herramienta de autoridad y control. A lo largo de la historia, líderes religiosos y autoridades han invocado las Escrituras, incluyendo las cartas de Pablo, para legitimar sus propias posiciones de poder
y para imponer sus propias interpretaciones doctrinales. Aquellos que desafiaban estas interpretaciones podían ser acusados de herejía y castigados, a veces incluso con la muerte. Piensa en la Inquisición y en las guerras de religión que asolaron Europa durante siglos. En muchos de estos conflictos, las diferentes partes en disputa afirmaban tener la verdadera interpretación de las Escrituras y utilizaban pasajes bíblicos, incluyendo las cartas de Pablo, para justificar sus acciones violentas contra aquellos que consideraban herejes. Es importante entender que este proceso de transformación de la intención original en dogma rígido no es exclusivo del cristianismo ni de las cartas de Pablo. Se puede observar en muchas religiones y en muchos textos sagrados. La naturaleza misma de la palabra escrita, su permanencia y su capacidad para ser interpretada fuera de su contexto original, la hacen susceptible a este tipo de evolución. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de la dogmatización rígida y volver a la intención original detrás de las palabras escritas? En el caso de Pablo, esto implica un esfuerzo continuo por estudiar sus cartas en su contexto histórico y cultural, por reconocer la complejidad de su pensamiento y por ser humildes en nuestras interpretaciones. Significa también estar dispuestos a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a considerar nuevas perspectivas que puedan surgir de una lectura más cuidadosa y contextualizada de sus escritos. El siguiente paso en nuestro análisis nos llevará a examinar cómo los primeros lectores e intérpretes de Pablo moldearon su legado y cómo sus propias perspectivas influyeron en la forma en que las cartas de Pablo fueron entendidas y utilizadas en los siglos posteriores. Este proceso de recepción temprana fue fundamental para la formación de las tradiciones cristianas y para la aparición de diferentes interpretaciones que, con el tiempo, contribuyeron a la división religiosa. Imagina que recibes una carta de alguien a quien admiras profundamente. Tu interpretación de sus palabras estará inevitablemente influenciada por tu relación con esa persona, por tu comprensión de su contexto y por tus propias expectativas y creencias. De manera similar, las primeras generaciones de cristianos que leyeron las cartas de Pablo no eran receptores pasivos de un mensaje divino. Eran individuos y comunidades con sus propias preguntas, sus propios desafíos y sus propias formas de entender el mundo. Su lectura e interpretación de Pablo jugaron un papel fundamental en la formación de su legado y en la dirección que tomaría el cristianismo primitivo. Piensa en las primeras comunidades a las que Pablo dirigió sus cartas. Estaban compuestas por una mezcla de judíos y gentiles, personas con diferentes trasfondos culturales y religiosos que estaban tratando de comprender qué significaba seguir a Jesús en el contexto del Imperio Romano. Sus preguntas y sus luchas eran específicas de su tiempo y lugar. Cuando leían las cartas de Pablo, lo hacían desde sus propias perspectivas, buscando respuestas a sus propias inquietudes. Por ejemplo, la comunidad de Corinto, a la que Pablo escribió varias cartas, era una ciudad portuaria cosmopolita conocida por su diversidad y también por sus problemas morales y sociales. Cuando los corintios leían las exhortaciones de Pablo sobre la unidad, la pureza sexual y el orden en la Iglesia, lo hacían en el contexto de su propia experiencia y tratando de aplicar sus palabras a sus propias circunstancias particulares. Su comprensión de las cartas de Pablo estaba inevitablemente moldeada por los desafíos únicos que enfrentaban como comunidad. De manera similar, las iglesias de Galacia estaban lidiando con la cuestión de si los conversos gentiles debían o no seguir la ley judía. La fuerte defensa de Pablo de la justificación por la fe en su carta a los Gálatas fue una respuesta directa a esta controversia. Los Gálatas, al leer su carta,
la interpretarían a la luz de sus propias experiencias y de los argumentos de aquellos que insistían en la necesidad de la circuncisión y la observancia de la ley. Estos primeros lectores no solo buscaban comprender el significado inmediato de las palabras de Pablo, sino que también estaban tratando de integrarlas en su creciente comprensión de la fe cristiana. Estaban en el proceso de construir una identidad religiosa distintiva, separándose gradualmente del judaísmo y definiéndose en relación con el mundo pagano circundante. En este proceso, las cartas de Pablo se convirtieron en una fuente de autoridad y guía, pero su interpretación estaba lejos de ser uniforme. A medida que las cartas de Pablo comenzaron a circular entre diferentes comunidades, surgieron diferentes tradiciones de interpretación. Los líderes de las iglesias locales, los maestros y los primeros teólogos jugaron un papel crucial en la configuración de cómo se entendían las palabras de Pablo. Sus sermones, sus comentarios y sus propios escritos ayudaron a dar forma a la recepción de su legado. Piensa en figuras como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, líderes de la iglesia primitiva que vivieron a finales del primer siglo y principios del segundo. Estos hombres conocieron a algunos de los apóstoles o a sus discípulos directos, y sus propios escritos reflejan su comprensión de las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, incluso entre estos primeros intérpretes, podemos observar diferencias en la forma en que entendían y aplicaban las palabras de Pablo. A medida que el cristianismo continuaba extendiéndose y enfrentando nuevos desafíos, surgieron nuevos intérpretes de Pablo, como Justino Mártir, Ireneo de Lión y Tertuliano. Estos padres de la Iglesia del segundo y tercer siglo se esforzaron por defender la fe cristiana contra las críticas de los paganos y por definir la ortodoxia en contra de lo que consideraban herejías. En sus escritos, recurrieron con frecuencia a las cartas de Pablo para apoyar sus argumentos teológicos. Es importante reconocer que estos primeros intérpretes no siempre estaban de acuerdo entre sí sobre el significado de las palabras de Pablo. Sus propias perspectivas teológicas, influenciadas por la filosofía griega y por los debates internos dentro de la Iglesia, a menudo moldeaban su lectura de Pablo. Por ejemplo, algunos padres de la Iglesia enfatizaron la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mientras que otros destacaron la novedad radical del mensaje cristiano traído por Cristo y predicado por Pablo. Además, a medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la interpretación de las Escrituras, incluyendo las cartas de Pablo, se politizó cada vez más. Los concilios ecuménicos, convocados por los emperadores para resolver disputas doctrinales, jugaron un papel crucial en la definición de la ortodoxia cristiana. Las interpretaciones de Pablo que se consideraban acordes con la doctrina oficial eran promovidas, mientras que aquellas que se desviaban eran condenadas como herejías. Piensa en el impacto del Concilio de Nicea en el año 325, que definió la naturaleza divina de Jesucristo en respuesta a la herejía arriana. Las cartas de Pablo, especialmente aquellas que hablaban de la relación entre Cristo y Dios Padre, fueron utilizadas en los debates teológicos que llevaron a esta definición doctrinal. La forma en que se interpretaron estos pasajes paulinos tuvo consecuencias duraderas para la comprensión de la Trinidad cristiana. A lo largo de los siglos siguientes, la interpretación de Pablo continuó evolucionando, influenciada por diferentes movimientos teológicos, filosóficos y sociales. La Edad Media vio el surgimiento de importantes comentaristas bíblicos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, quienes ofrecieron sus propias interpretaciones de las cartas de Pablo dentro del marco de la tradición cristiana establecida. La Reforma protestante del siglo XVI representó un punto de inflexión importante en la historia de la interpretación paulina.
Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino volvieron a las Escrituras como la autoridad suprema en materia de fe y práctica, y sus propias interpretaciones de las cartas de Pablo, especialmente en lo que respecta a la justificación por la fe, tuvieron un impacto profundo y duradero en el desarrollo del protestantismo. Como puedes ver, la forma en que leemos y entendemos a Pablo hoy en día es el resultado de un largo y complejo proceso de interpretación que se remonta a los primeros lectores de sus cartas. Sus propias perspectivas, sus preguntas y sus luchas moldearon la forma en que entendieron su mensaje, y sus interpretaciones, a su vez, influyeron en las generaciones posteriores de creyentes. Comprender este proceso de recepción temprana es esencial para poder evaluar críticamente el legado de Pablo y su posible contribución a la historia de los conflictos religiosos. El siguiente paso en nuestro análisis explorará cómo estas diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Pablo contribuyeron a la escisión del cristianismo en diferentes ramas y denominaciones. Piensa en un río que se bifurca, luego se divide en múltiples arroyos, cada uno tomando un curso ligeramente diferente, aunque todos hayan nacido de la misma fuente original. De manera similar, la historia del cristianismo, desde sus humildes comienzos, ha estado marcada por una serie de divisiones, de escisiones que han dado lugar a las numerosas denominaciones y tradiciones que vemos hoy en día. Y si bien las razones detrás de estas divisiones son complejas y multifacéticas, que a menudo involucran factores políticos, culturales y sociales, las diferencias en la interpretación de las Escrituras, incluyendo las influyentes cartas de Pablo, han jugado un papel significativo en este proceso de fragmentación. Considera la primera gran división dentro del cristianismo, la separación entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, que culminó en el gran cisma del año 1054. Si bien las disputas sobre la autoridad papal y las diferencias litúrgicas fueron factores importantes, las divergencias en la interpretación de pasajes bíblicos también contribuyeron a la creciente tensión entre ambas tradiciones. Por ejemplo, la cuestión del filioque, la adición de la frase «y del Hijo» al credo niceno, para describir la procedencia del Espíritu Santo tenía implicaciones teológicas que se basaban en diferentes comprensiones de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, temas que Pablo aborda en varias de sus cartas. Luego da un salto en el tiempo hasta el siglo XVI y la Reforma Protestante. Como mencionamos anteriormente, la interpretación que Martín Lutero hizo de las cartas de Pablo, especialmente su énfasis en la justificación por la fe sola, sola fide, fue un catalizador para esta revolución religiosa. Lutero argumentó que la Iglesia Católica Romana se había desviado de las enseñanzas originales de Pablo al enfatizar la importancia de las obras y los sacramentos para la salvación. Su traducción de la Biblia al alemán y su llamado a una lectura directa de las Escrituras por parte de cada creyente desafiaron la autoridad tradicional de la Iglesia y abrieron la puerta a una multiplicidad de interpretaciones. La Reforma no fue un movimiento monolítico. Pronto surgieron diferentes líderes y tradiciones protestantes, cada uno con su propia manera de interpretar las Escrituras, incluyendo las cartas de Pablo. Juan Calvino, por ejemplo, desarrolló una teología reformada que enfatizaba la soberanía de Dios y la predestinación, basándose en su propia lectura de Pablo. Los anabaptistas surgieron con interpretaciones radicales sobre el bautismo y la separación de la Iglesia y el Estado. Estas diferentes interpretaciones llevaron a nuevas divisiones dentro del protestantismo y a menudo a conflictos violentos entre diferentes grupos religiosos. Piensa en las guerras de religión que asolaron Europa durante los siglos XVI y XVII. Católicos y protestantes, y diferentes facciones dentro del protestantismo, se enfrentaron en sangrientos conflictos,
cada uno convencido de que su interpretación de la Biblia, incluyendo las enseñanzas de Pablo, era la correcta y que la del otro era una herejía peligrosa. La fe basada en diferentes interpretaciones de un mismo Dios y de las mismas Escrituras se convirtió en un poderoso motor de violencia y división. Incluso dentro de las principales tradiciones protestantes, como el luteranismo y el calvinismo, surgieron diferentes escuelas de pensamiento y denominaciones a lo largo del tiempo, a menudo debido a desacuerdos sobre la interpretación de puntos específicos de la teología paulina. La cuestión de la predestinación, la naturaleza de la cena del Señor, el papel de la ley en la vida del creyente, todos estos temas, que Pablo aborda en sus cartas, han sido objeto de interminables debates y han contribuido a la creación de nuevas divisiones dentro del cristianismo. El surgimiento de nuevas denominaciones cristianas continuó en los siglos posteriores, especialmente en el contexto de los avivamientos religiosos de los siglos XVIII y XIX. Metodistas, bautistas, pentecostales y muchos otros grupos surgieron, cada uno con sus propias énfasis teológicos y sus propias interpretaciones de la Biblia, incluyendo las cartas de Pablo. Si bien esta diversidad puede ser vista por algunos como una riqueza de perspectivas, también ha sido una fuente de división y, en ocasiones, de conflicto entre diferentes grupos cristianos. Es importante reconocer que estas divisiones no siempre fueron puramente teológicas. A menudo estaban entrelazadas con factores sociales, culturales y políticos. Las diferencias regionales, las tensiones étnicas y las luchas por el poder también jugaron un papel en la formación de las diferentes tradiciones cristianas. Sin embargo, la forma en que se interpretaban las Escrituras, y en particular las influyentes cartas de Pablo, a menudo proporcionaba la justificación teológica para estas divisiones. Por ejemplo, la cuestión de la esclavitud en el siglo XIX llevó a una profunda división entre las iglesias en el norte y el sur de los Estados Unidos. Ambos lados utilizaron pasajes bíblicos, incluyendo aquellos en los que Pablo aborda la cuestión de los esclavos y los amos, para apoyar sus respectivas posturas morales y teológicas. Esta división sobre la interpretación de la Escritura contribuyó a la Guerra Civil estadounidense y tuvo un impacto duradero en el panorama religioso del país. Como puedes ver, la historia del cristianismo es una historia de interpretaciones en constante evolución, y las cartas de Pablo han estado en el centro de muchos de los debates y divisiones que han surgido a lo largo del tiempo. Lo que comenzó como un movimiento unificado en torno a la figura de Jesús se ha ramificado en una multitud de tradiciones diferentes, cada una con su propia manera de entender y aplicar las enseñanzas de Pablo. El siguiente paso en nuestro análisis nos llevará a un periodo particularmente oscuro en la historia religiosa, donde la fe, basada en ciertas interpretaciones de las Escrituras, se utilizó para justificar la violencia a gran escala. Las cruzadas. Imagina la Europa medieval, un mundo profundamente religioso donde la fe permeaba todos los aspectos de la vida. En este contexto, a finales del siglo XI, surgió un movimiento que dejaría una marca imborrable en la historia: las cruzadas. Estas expediciones militares, instigadas por el papado y las potencias occidentales, tenían como objetivo declarado la recuperación de Tierra Santa, especialmente Jerusalén, del control musulmán. Pero si profundizas en las motivaciones y la justificación ideológica de las cruzadas, descubrirás cómo la fe y las interpretaciones específicas de las enseñanzas religiosas se utilizaron para legitimar siglos de violencia y derramamiento de sangre. Piensa en el fervor religioso que se apoderó de Europa en ese momento. Los sermones apasionados de predicadores como Pedro el Ermitaño inflamaron la imaginación de miles de personas, desde campesinos hasta nobles, prometiendo recompensas espirituales y terrenales
a aquellos que tomaran la cruz y marcharan hacia Oriente. La idea de luchar por la causa de Cristo, de liberar los lugares santos donde Él había vivido y muerto, resonó profundamente en una sociedad imbuida de religiosidad. En este contexto, las interpretaciones de las Escrituras jugaron un papel crucial en la justificación de la guerra. Si bien Jesús predicó el amor al prójimo y la paz, ciertos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de guerras santas y del mandato divino de conquistar la tierra prometida, fueron revividos y aplicados a la situación contemporánea. La idea de que Dios aprobaba e incluso ordenaba la violencia contra los infieles se arraigó en la mentalidad de muchos cruzados. Además, la figura de Pablo, con su énfasis en la lucha espiritual y su lenguaje a veces marcial, piensa en la metáfora de la armadura de Dios en Efesios 6, también fue utilizada para justificar la empresa militar. Se interpretaba que los cruzados estaban librando una batalla espiritual contra las fuerzas del mal, y que el uso de la fuerza física era un medio legítimo para alcanzar fines espirituales. Considera, por ejemplo, las promesas de indulgencias plenarias ofrecidas por el papado a aquellos que participaran en las cruzadas. Esta promesa de perdón de los pecados y de una entrada más rápida al cielo actuó como un poderoso incentivo religioso para la participación en estas campañas militares. La Iglesia, basándose en su autoridad para interpretar las Escrituras y administrar los sacramentos, ofrecía una justificación espiritual para la violencia. Pero las cruzadas no fueron simplemente expediciones religiosas. También estuvieron impulsadas por una compleja mezcla de factores políticos, económicos y sociales. Los reyes y nobles europeos vieron en ellas una oportunidad para expandir sus territorios e influencia. Los comerciantes italianos buscaban nuevas rutas comerciales y acceso a los mercados de Oriente. Y para muchos campesinos pobres, la promesa de tierras y riquezas en Tierra Santa era una perspectiva atractiva. Sin embargo, la retórica religiosa fue fundamental para movilizar a la población y para mantener el apoyo a estas largas y costosas campañas militares. La idea de que estaban luchando por Dios y por la cristiandad proporcionó una justificación moral para la violencia y ayudó a superar las dudas y las objeciones. Las consecuencias de las cruzadas fueron devastadoras. Durante casi 2 siglos, ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentaron en una serie de sangrientos conflictos que causaron la muerte de millones de personas y dejaron un legado de amargura y desconfianza entre ambas religiones que perdura hasta el día de hoy. Ciudades fueron saqueadas, poblaciones enteras fueron masacradas y se cometieron atrocidades en nombre de la fe. Es importante reflexionar sobre cómo la creencia en un Dios único, que supuestamente promueve el amor y la compasión, pudo ser utilizada para justificar tanta violencia. La respuesta, como hemos visto, radica en la forma en que las enseñanzas religiosas fueron interpretadas y aplicadas en un contexto histórico específico. Los líderes religiosos y políticos de la época seleccionaron ciertos pasajes de las Escrituras, enfatizaron ciertos temas y ofrecieron interpretaciones que apoyaban sus propios objetivos y agendas. La figura de Pablo, el apóstol de la paz y la reconciliación en Cristo, parece quedar eclipsada por la violencia de las cruzadas. Sin embargo, incluso sus palabras pudieron haber sido utilizadas, aunque quizás de manera tergiversada, para apoyar la idea de una lucha santa. La metáfora de la armadura de Dios, por ejemplo, pudo haber sido interpretada literalmente como una llamada a tomar las armas en defensa de la fe. Las cruzadas son un recordatorio sombrío de los peligros de la interpretación fanática y selectiva de las escrituras religiosas. Cuando la fe se convierte en una ideología rígida y excluyente, cuando se demoniza al otro y se justifica la violencia en nombre de Dios, las consecuencias pueden ser catastróficas. Afortunadamente, la historia de la interpretación religiosa
no es solo una historia de división y conflicto. También hay ejemplos de lecturas más inclusivas y pacíficas de las Escrituras. Interpretaciones que enfatizan el amor, la compasión y la reconciliación. Sin embargo, las cruzadas nos muestran cómo la fe, cuando se combina con el poder y la ambición política, puede ser una fuerza terriblemente destructiva. El siguiente paso, en nuestro análisis, nos llevará a otro periodo crucial en la historia religiosa, donde las interpretaciones de las Escrituras, incluyendo las de Pablo, jugaron un papel central en la configuración del panorama religioso de Europa la Reforma protestante. Veremos cómo las nuevas lecturas de textos antiguos llevaron a una profunda reconfiguración del cristianismo y a nuevos conflictos entre diferentes tradiciones religiosas. El siglo XVI presenció una tormenta que sacudió los cimientos del cristianismo occidental: la Reforma protestante. Un movimiento complejo y de múltiples facetas, pero en su corazón latía una profunda insatisfacción con las prácticas y las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, y un ferviente deseo de volver a las fuentes originales de la fe, a las Escrituras mismas. Y en este retorno a los textos antiguos, las cartas de Pablo jugaron un papel protagonista, desatando nuevas interpretaciones y, lamentablemente, nuevas divisiones en el seno del cristianismo. Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, fue la chispa que encendió este incendio. Su confrontación con la venta de indulgencias y su posterior desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe sola lo pusieron en un curso de colisión con la autoridad papal. Lutero, profundamente influenciado por su lectura de las cartas de Pablo a los romanos y a los gálatas, argumentó que la salvación no se podía comprar ni obtener a través de las buenas obras prescritas por la Iglesia, sino que era un don gratuito de Dios, recibido únicamente a través de la fe en Jesucristo. Esta nueva interpretación de Pablo tuvo consecuencias sísmicas. Desafió la autoridad de la tradición eclesiástica y puso el énfasis directamente en la relación individual de cada creyente con Dios a través de la lectura personal de la Biblia. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, como el alemán de Lutero, hizo que las Escrituras fueran accesibles a un público mucho más amplio, permitiendo a la gente leer e interpretar por sí mismos las palabras de Pablo y otros autores bíblicos. Sin embargo, esta libertad de interpretación también tuvo su lado oscuro. Una vez que la autoridad central de la Iglesia Católica fue cuestionada, surgieron diferentes líderes reformadores, cada uno con su propia comprensión de las Escrituras. Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Ginebra, y muchos otros desarrollaron sus propias teologías protestantes, a menudo basadas en diferentes énfasis en las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, mientras que Lutero se centró en la justificación por la fe, Calvino puso mayor énfasis en la soberanía de Dios y la predestinación, conceptos que también encontró en las cartas de Pablo. Estas diferencias teológicas, aunque a veces sutiles, llevaron a la creación de diferentes ramas del protestantismo: el luteranismo, el calvinismo o tradición reformada, el anglicanismo, con sus propias raíces complejas, y muchas otras. Al igual que en épocas anteriores, estas nuevas interpretaciones de la fe a menudo condujeron a conflictos. Las guerras de religión continuaron asolando Europa, con católicos y protestantes luchando por el poder y por la imposición de su propia división de la verdad cristiana. Dentro del propio protestantismo, diferentes grupos se enfrentaron por cuestiones doctrinales, a veces con una ferocidad sorprendente. Piensa en la Guerra de los 30 años, un conflicto devastador que involucró a la mayoría de las potencias europeas y que tuvo profundas raíces religiosas, con facciones católicas y protestantes luchando por la hegemonía.
Las diferentes interpretaciones de la Biblia, y en particular de las enseñanzas de Pablo sobre la autoridad, la gracia y la salvación, fueron utilizadas por ambos bandos para justificar sus acciones. Incluso dentro de un mismo país, como Inglaterra, la Reforma condujo a siglos de conflicto religioso entre católicos, anglicanos y diferentes grupos protestantes disidentes. Las interpretaciones de Pablo sobre la organización de la Iglesia, la naturaleza de los sacramentos y la relación entre la fe y las obras fueron puntos de contienda constantes. La Reforma protestante también tuvo un impacto significativo en la forma en que se entendía la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Si bien Lutero inicialmente mostró cierta apertura hacia los judíos, sus escritos posteriores se volvieron cada vez más hostiles, basándose en interpretaciones selectivas de las Escrituras, incluyendo las cartas de Pablo, que parecían condenar al judaísmo. Esta tradición antijudía tuvo consecuencias trágicas a lo largo de la historia. La proliferación de diferentes denominaciones protestantes también llevó a una mayor énfasis en la interpretación individual de la Biblia. Si bien esto tenía el potencial de enriquecer la comprensión de las Escrituras, también abrió la puerta a una fragmentación aún mayor del cristianismo, a medida que diferentes individuos y grupos llegaban a conclusiones diferentes sobre el significado de los textos bíblicos, incluyendo las complejas y a menudo debatidas cartas de Pablo. Así, la Reforma protestante, aunque buscaba purificar la fe cristiana volviendo a sus raíces bíblicas, paradójicamente también condujo a una mayor división dentro del cristianismo. Las nuevas lecturas de las Escrituras, impulsadas en gran medida por la reinterpretación de las enseñanzas de Pablo, liberaron una diversidad de creencias que, si bien enriquecieron el panorama religioso, también fueron una fuente constante de conflicto y separación. La rigidez en la interpretación de estas nuevas comprensiones, como veremos en el siguiente punto de nuestro análisis, continuaría generando tensiones en los siglos venideros. Avanzamos en el tiempo hasta los siglos XIX y XX, una época marcada por rápidos cambios sociales, avances científicos y el surgimiento del pensamiento crítico. En este contexto de modernidad, surgió un movimiento dentro de varias religiones, incluyendo el cristianismo, conocido como fundamentalismo, caracterizado por una adhesión estricta y literal a las escrituras sagradas y por una resistencia a las interpretaciones más liberales o históricas. El fundamentalismo ha tenido un impacto significativo en el panorama religioso moderno, a menudo contribuyendo a la intolerancia y al conflicto. El fundamentalismo cristiano, que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en respuesta al liberalismo teológico y a la crítica bíblica, se basa en la creencia en la infalibilidad e inerrancia de la Biblia. Para los fundamentalistas, la Biblia debe ser interpretada literalmente en todos sus aspectos, desde la creación del mundo hasta los milagros de Jesús y las profecías del fin de los tiempos. Esta visión rígida de la interpretación bíblica a menudo lleva a un rechazo de la ciencia moderna, como la teoría de la evolución, si entra en conflicto con una lectura literal de la Génesis. En relación con las cartas de Pablo, el fundamentalismo tiende a adoptar una interpretación muy conservadora y literal de sus enseñanzas. Los pasajes que hablan sobre la autoridad de las Escrituras, la naturaleza del pecado, la necesidad de la salvación a través de Cristo y las normas de conducta para los creyentes son tomados como mandatos divinos inmutables, aplicables directamente a la vida moderna. Esta rigidez en la interpretación puede llevar a la exclusión y la condena de aquellos que no comparten las mismas creencias. Las diferentes denominaciones cristianas, e incluso diferentes individuos dentro de la misma denominación, pueden tener interpretaciones ligeramente diferentes de ciertos pasajes de Pablo. Sin embargo, dentro del fundamentalismo, a menudo se considera que solo hay una verdadera interpretación.
y aquellos que se desvían de ella pueden ser vistos como herejes o como estando en un error peligroso. Piensa en las controversias que han surgido en torno a la interpretación de los pasajes de Pablo sobre los roles de hombres y mujeres en la Iglesia. Una lectura literal de ciertos versículos ha llevado a algunos fundamentalistas a creer que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres y que no deben ocupar puestos de liderazgo en la Iglesia. Esta interpretación ha sido una fuente de conflicto con aquellos que sostienen una visión más igualitaria basada en otros pasajes de Pablo y en una comprensión más contextual de sus escritos. De manera similar, las interpretaciones fundamentalistas de los pasajes de Pablo sobre la homosexualidad a menudo han llevado a la condena y la discriminación de las personas LGBTQ+. Una lectura literal de ciertos versículos que se refieren a actos sexuales entre personas del mismo sexo se considera una prohibición divina absoluta, sin tener en cuenta el contexto histórico, cultural o las posibles interpretaciones alternativas de estos textos. Esta rigidez interpretativa no se limita al cristianismo fundamentalista. Se pueden observar tendencias similares en otras tradiciones religiosas que adoptan un enfoque literal e inflexible de sus escrituras sagradas. Esta forma de interpretar los textos religiosos a menudo conduce a una visión del mundo en blanco y negro, donde hay una clara distinción entre el bien y el mal, entre los que están dentro y los que están fuera, entre los que poseen la verdad y los que están en el error. Esta mentalidad puede alimentar la intolerancia hacia aquellos que tienen creencias diferentes y puede justificar la discriminación e incluso la violencia en nombre de la verdad. Si se cree que se posee la única y verdadera interpretación de la voluntad divina, entonces aquellos que no la comparten pueden ser vistos como una amenaza que debe ser combatida. El fundamentalismo también tiende a ser resistente al diálogo y al compromiso con otras perspectivas. Si se cree que la propia interpretación es la única correcta y que la Biblia, o cualquier otra escritura sagrada, es clara e inequívoca en todos sus puntos, entonces no hay necesidad de considerar otras interpretaciones o de buscar puntos en común con aquellos que tienen creencias diferentes. Esto puede dificultar la construcción de puentes de entendimiento y la resolución pacífica de conflictos religiosos. Es importante señalar que no todos los que tienen una visión conservadora de las Escrituras son fundamentalistas. Hay muchas personas que creen en la autoridad de la Biblia y que se toman en serio sus enseñanzas, pero que también están abiertas a considerar diferentes interpretaciones y a dialogar con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. La clave del fundamentalismo radica en su rigidez interpretativa, su insistencia en una única lectura literal y su tendencia a la intolerancia hacia aquellos que no la comparten. El impacto del fundamentalismo en el mundo moderno es innegable. Ha influido en la política, la cultura y las relaciones internacionales. En algunos casos, ha llevado a la polarización y al conflicto dentro de las sociedades y entre diferentes grupos religiosos. Comprender las raíces y las características del fundamentalismo, incluyendo su enfoque en la interpretación de las cartas de Pablo y otras escrituras sagradas, es esencial para abordar los desafíos que plantea a la convivencia pacífica y al entendimiento interreligioso en el siglo XXI. La reflexión sobre cómo podemos ir más allá de la letra y buscar la unidad en la diversidad de interpretaciones será nuestro próximo punto de enfoque. Es posible encontrar un camino hacia la unidad y la paz en medio de la rica y a menudo conflictiva diversidad de interpretaciones religiosas. Si la historia nos muestra una y otra vez cómo las diferentes lecturas de textos sagrados, incluyendo las cartas de Pablo, han sido utilizadas para justificar la división y la violencia, ¿existe una alternativa?
Creo firmemente que sí, que podemos ir más allá de una interpretación rígida y literal de la letra y buscar un terreno común en los principios fundamentales de amor, compasión y justicia que subyacen en muchas tradiciones religiosas. Considera la complejidad inherente al lenguaje mismo. Las palabras, aunque buscan comunicar significado, son inherentemente ambiguas y pueden ser entendidas de diferentes maneras según el contexto, la cultura y la experiencia individual del lector. Cuando se trata de textos antiguos, escritos en lenguas y contextos culturales muy diferentes a los nuestros, el desafío de la interpretación se vuelve aún mayor. Insistir en una única lectura correcta a menudo ignora esta complejidad y puede llevar a la exclusión de otras perspectivas válidas. En lugar de aferrarnos a una interpretación literal y dogmática de cada versículo, quizás podamos enfocarnos en el espíritu general del mensaje, en los valores fundamentales que Pablo y otros líderes religiosos buscaron transmitir. Pablo, a pesar de su firmeza en ciertas cuestiones doctrinales, también demostró una notable capacidad para adaptarse a diferentes audiencias y contextos. Su deseo primordial era que el mensaje de Cristo llegara al mayor número de personas posible, y estaba dispuesto a hacer concesiones en cuestiones secundarias para lograr ese objetivo. Piensa en su enfoque hacia los gentiles. Pablo reconoció que no estaban obligados a seguir todas las leyes y costumbres judías para ser seguidores de Jesús. Su énfasis en la justificación por la fe abrió las puertas de la comunidad cristiana a personas de diferentes orígenes culturales, creando una unidad basada en la fe en lugar de la uniformidad en la práctica ritual. Este ejemplo de Pablo nos muestra que la unidad no siempre requiere la uniformidad en la interpretación o en la práctica. En lugar de ver las diferentes interpretaciones como una amenaza a la verdad, podríamos comenzar a verlas como diferentes facetas de una misma joya, cada una reflejando la luz desde un ángulo diferente. La diversidad de perspectivas puede enriquecer nuestra comprensión de la fe y ayudarnos a ver aspectos que quizás habíamos pasado por alto. El diálogo respetuoso y la apertura a diferentes puntos de vista pueden ser herramientas poderosas para construir puentes de entendimiento entre diferentes tradiciones religiosas e incluso dentro de la misma tradición. Esto no significa que debamos relativizar todas las creencias o que todas las interpretaciones sean igualmente válidas. Es importante mantener un compromiso con la búsqueda de la verdad y con el estudio riguroso de las Escrituras en su contexto histórico y cultural. Pero también es importante reconocer las limitaciones de nuestra propia comprensión y estar dispuestos a aprender de los demás. En el caso de las cartas de Pablo, esto podría significar ir más allá de una lectura superficial de versículos aislados y tratar de comprender el argumento general de cada carta, el contexto específico al que se dirigía y los principios teológicos fundamentales que estaba tratando de comunicar. Podríamos preguntarnos, ¿cuál era el propósito principal de Pablo al escribir esta carta? ¿Qué problemas estaba tratando de abordar? ¿Qué mensaje central quería transmitir a sus lectores? Al enfocarnos en estas preguntas más amplias, podemos encontrar un terreno común que trasciende las diferencias en la interpretación de detalles específicos. Por ejemplo, a pesar de las diferentes maneras en que los cristianos han entendido la doctrina de la justificación por la fe, la mayoría estaría de acuerdo en que el mensaje central de Pablo es que la salvación es un don de la gracia de Dios, ofrecido a través de la fe en Jesucristo. Además, podemos buscar la unidad en la práctica de los valores fundamentales que Jesús y Pablo enseñaron: el amor a Dios y al prójimo, la compasión por los necesitados, la justicia para los oprimidos, el perdón y la reconciliación. Estos principios éticos y morales son compartidos por muchas tradiciones religiosas y pueden servir como una base sólida para la cooperación y el entendimiento mutuo. Imagina un mundo
donde los seguidores de diferentes religiones, en lugar de centrarse en sus diferencias doctrinales y en la exclusividad de sus propias interpretaciones, se unieran en la búsqueda de la justicia social, en la lucha contra la pobreza y la enfermedad, en la promoción de la paz y la reconciliación. En este tipo de mundo, la diversidad de creencias no sería una fuente de división, sino una riqueza de perspectivas que podrían enriquecer nuestros esfuerzos comunes para construir un mundo mejor. Este ideal puede parecer utópico, pero creo que es un objetivo por el que vale la pena esforzarse. Requiere un cambio de mentalidad, un paso de la rigidez a la apertura, del dogmatismo al diálogo, de la exclusividad a la inclusión. Requiere que estemos dispuestos a ir más allá de la letra de nuestros textos sagrados y a buscar el espíritu que los anima, un espíritu de amor, compasión y unidad. En nuestro viaje para comprender la paradoja del Dios único y las guerras santas, hemos explorado cómo las interpretaciones de las enseñanzas religiosas, incluyendo las de Pablo, han contribuido a la división y el conflicto. Pero también hemos visto ejemplos de cómo la fe puede ser una fuerza poderosa para la unidad y la paz. En nuestro capítulo final, volveremos a la figura de San Pablo y trataremos de descubrir el legado oculto que puede ofrecernos una perspectiva más profunda y pacífica sobre la relación entre la fe y la humanidad. Quizás haya llegado el momento de descorrer el velo que ha oscurecido la figura de San Pablo durante siglos, de ir más allá de las interpretaciones dogmáticas y a menudo conflictivas que se han construido sobre sus cartas. Si te acercas a sus escritos con una nueva perspectiva, buscando no tanto las reglas y las doctrinas rígidas, sino el corazón de su mensaje, podrías descubrir un San Pablo oculto, un apóstol que, en su esencia, fue un apasionado defensor de la unidad y la paz en medio de la diversidad. A menudo se le recuerda por sus fuertes argumentos contra aquellos que insistían en la necesidad de la circuncisión para los gentiles convertidos, o por sus exhortaciones a la sumisión y al orden en las iglesias. Pero si lees sus cartas en su totalidad, prestando atención al contexto de sus palabras y al propósito general de su ministerio, emerge una imagen de un hombre profundamente preocupado por la reconciliación. La reconciliación entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, en última instancia, la reconciliación de toda la humanidad con Dios a través de Cristo. Piensa en su famosa declaración en la carta a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Estas palabras, radicales para su tiempo y aún poderosas hoy en día, revelan una visión de una comunidad inclusiva donde las barreras sociales y culturales se derrumban ante la realidad de la fe compartida. Este no es el lenguaje de un hombre que busca sembrar discordia, sino de alguien que anhela la unidad en la diversidad. Considera su incansable labor misionera, sus viajes por todo el Imperio Romano, enfrentando peligros y dificultades para llevar el mensaje de Jesús a diferentes pueblos y culturas. Su objetivo no era imponer una uniformidad cultural o religiosa, sino invitar a todos a formar parte de una nueva comunidad unida por el amor de Dios manifestado en Cristo. Su capacidad para adaptarse a diferentes audiencias, hablando a los judíos en las sinagogas y a los gentiles en los mercados, demuestra una flexibilidad y una apertura de mente que a menudo se pasan por alto en las interpretaciones más dogmáticas de su legado. Incluso en sus cartas más polémicas, como la dirigida a los Corintios, donde reprende a la Iglesia por sus divisiones y sus comportamientos inmorales, su objetivo final es la restauración de la unidad y la salud espiritual de la comunidad. Sus palabras, aunque a veces duras, están motivadas por un profundo amor y una preocupación genuina por el bienestar de sus seguidores.
El San Pablo oculto es un hombre que luchó con sus propias contradicciones y limitaciones, como lo revela en su conmovedor pasaje en la carta a los romanos sobre el conflicto entre su deseo de hacer el bien y su tendencia a pecar. Romanos 7. Esta honestidad y humildad nos recuerdan que Pablo era un ser humano complejo, no un mero transmisor de dogmas inflexibles. Quizás la clave para redescubrir a este Pablo olvidado reside en leer sus cartas con una mente abierta y un corazón dispuesto a comprender su mensaje en su contexto original. En lugar de buscar en sus escritos munición para nuestras propias batallas teológicas o justificaciones para nuestras propias exclusiones, podríamos preguntarnos, ¿cuál era el espíritu que animaba a este hombre? ¿Cuál era su visión última para la humanidad? Creo que encontraríamos a un Pablo que, a pesar de sus diferencias con otros líderes de la Iglesia primitiva y de las controversias que rodearon su ministerio, estaba profundamente comprometido con la idea de que en Cristo, las divisiones que separan a la humanidad son trascendidas. Su mensaje fundamental es un llamado a la reconciliación, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Las guerras religiosas que han marcado la historia de la humanidad son un triste testimonio de nuestra incapacidad para vivir a la altura de este ideal de unidad y paz. Pero quizás, al redescubrir al San Pablo oculto, al enfocarnos en su visión de una comunidad inclusiva y reconciliada, podamos encontrar una inspiración renovada para superar nuestras divisiones y construir un futuro donde la fe sea una fuente de entendimiento mutuo y coexistencia pacífica. La paradoja del Dios único y las guerras santas no tiene una respuesta fácil. Pero al explorar las complejidades de la interpretación religiosa y al reexaminar figuras clave como San Pablo, podemos comenzar a comprender las raíces ocultas de estos conflictos y quizás, solo quizás, encontrar un camino hacia un mundo donde la creencia en un mismo Dios nos una en lugar de separarnos. El legado de Pablo, leído con nuevos ojos, podría ser un paso importante en ese camino.